Estamos hablando de reinventar Uruguay. Para eso vamos a recibir a Pablo Casacuberta. Él es un visionario uruguayo, tiene una carrera polifacética, está vinculado a diferentes rubros, la escritura, el cine, las artes visuales. Es un exponente destacado para muchas de las capacidades creativas e innovadoras que tiene nuestro país. Está en este momento en línea desde Europa. Pablo, te damos los buenos días y bienvenido a Forbes Reinventando Uruguay. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Queremos en principio tener un poco de contexto. ¿Estás en Europa trabajando, ejecutando alguno de los proyectos o es un viaje de turismo? Espero que no. No, estoy en Europa porque aquí se está presentando un nuevo libro mío en francés. Es mi cuarto libro en francés, por eso estoy en París. Y antes estuve en Milán y en Turín porque se están publicando dos libros en italiano también. Ha sido una linda oportunidad también para contarle un poco a los europeos con los que me he encontrado de qué se trata Uruguay y qué es lo que el país tiene para ofrecer. Fantástico, bueno, felicitaciones por eso. Si hay un objetivo que quiero cumplir en parte de esta entrevista es poder llegar al final con un resumen de cómo podemos llegar a moldear un Uruguay más innovador y creativo, y creo que de eso nos puedes hablar muchísimo, es uno de los temas que te apasiona, pero me gustaría en principio entender un poco más cuáles son tus influencias y motivaciones respecto a las diferentes disciplinas en las que estás trabajando y cuál es tu motor al día de hoy en ese sentido. Bueno, hay dos mundos. Por una parte está el mundo artístico. Yo, a pesar de que soy parte de una familia donde todos los hermanos son artistas, fui criado por dos científicos. Se me enseñó desde pequeño a tratar de entender los procesos materiales y los procesos culturales desde una perspectiva material. Entonces he tratado en general de tener una visión donde no solamente se combinan opiniones o intuiciones, sino donde hay una base cuantificada para entender los procesos. En determinado momento me empecé a dar cuenta que el Uruguay tenía una serie de embudos, digamos, ideológicos o conceptuales o históricos, y que sobre esos embudos se podía trabajar desde la cultura, tratando de ampliar un poquito el panorama de lo que el Uruguay considera que es. Y entonces, imbuido de esa idea, fue que hicimos al principio con Andrea Aroba y ahora asociados con Juan Chapezoni, hicimos un centro de artes y ciencias que lo que hace justamente es tratar de conectar distintos actores del quehacer uruguayo y tratar de tener una visión, primero que nada, un arqueo más profundo de todo lo que realmente pasa, que es mucho más que lo que las instituciones, la población y los tomadores de decisiones a menudo saben, y al mismo tiempo tratando de generar puentes creativos donde se generen productos que lleguen al imaginario público. Y en eso estamos. Bien, perfecto, entre otras cosas. Pablo, me gustaría saber un poco más sobre todas estas disciplinas en las que te especializas y bueno, que forman parte de tus diferentes pasiones y proyectos, cómo influyen a nivel de tu visión de la innovación que debe tener nuestro país, un poco también bajo el concepto de este evento que es Reinventando Uruguay. Primero que nada, un poco por mi historia personal, muy temprano me fui dando cuenta que las instancias donde se produce cultura son instancias donde se está comunicando un grupo de personas, pero también se está comunicando un sistema nervioso con otro sistema nervioso, y entonces entender las dinámicas neuronales, neurofisiológicas, cognitivas de esos procesos ayudaba a completarlos. Y por otra parte me fui dando cuenta que a menudo Uruguay atravesó periodos donde de pronto el país se empezó a tratar de otra cosa, porque se generaron estados de consenso y un estado, digamos, una visión compartida. Y esas instancias le permitieron al Uruguay de repente avanzar 30, 40 años en periodos muy breves. Entonces me empecé a interesar, digamos, por la demografía de esos procesos. Pablo, por ejemplo, ¿en qué Cómo caso? fue que, por ejemplo, perdón. Por ejemplo, ¿en qué caso, digo, da referencia a este Por tema? ejemplo, entre los años de la independencia y el 1900, la población del Uruguay se multiplicó por 22. Se convirtió en un llamador internacional enorme, y eso es en cierta medida la explicación de por qué hay edificios tan increíblemente aspiracionales como el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo, el Estadio Centenario. Uruguay se veía a sí mismo como un país que va a seguir creciendo en población porque realmente tenía un planteo muy visionario en términos de derechos públicos, de estímulo a determinadas formas de producción. A veces es necesario introducir esos estados. A mí siempre me gusta contarle a los extranjeros que la primer frase de intención legislativa que se generó en el Uruguay, que fue el artículo primero de las instrucciones del año 13,
Dice, se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Es decir, que la primera frase que el Uruguay generó en términos institucionales incluía el verbo imaginar. Y siempre me ha parecido que a lo largo de la historia ha habido muchos momentos donde el Uruguay emergió por la vía de aplicar conocimiento, de generar valor a través del conocimiento. Pongo dos ejemplos nada más. Uruguay entre 1852 y 1862 pasó de tener 800.000 ovejas a tener 17 millones de ovejas, la famosa fiebre de la lana, que fue un enorme atractor de inversión. Y también en general la gente piensa que el Uruguay tuvo un periodo de esplendor vendiendo vacas, cuando en realidad lo que vendía era productos vacunos industrializados con sistemas altamente innovadores, el corned beef. Entonces a mí me gusta en realidad tratar de encontrar cuáles fueron las matrices culturales que permitieron que esos procesos se generaran y tratar de ver cómo ese modelo de matriz cultural o de interconexión entre sectores se puede producir hoy. Hicimos un poco foto de la historia de nuestro país. Ahora si nos ponemos un poco en la actualidad, ¿cuál es la lectura que visualizás sobre este punto? El Uruguay viene hace muchos años desarrollando un modelo, digamos, de agregación de valor a través del conocimiento que no siempre se corresponde con el volumen de inversión o el volumen de conexión entre privados, públicos e instituciones. Han pasado cosas increíbles en términos de desarrollo, de agregación de valor, no solo desde el punto de vista del desarrollo de las TICs, que es más conocido por el público. Uruguay está entre los primeros puestos del mundo en exportación per cápita de software, sino en el desarrollo de las industrias vinculadas a la bioquímica. Siempre me impresiona a mí que de los 16 institutos Pasteur que hay en el mundo, el segundo en volumen de producción científica es el de Uruguay. El año pasado, el año antepasado, se desarrolló en Dinamarca una droga, la desarrolló un laboratorio que se llama Novo Nordisk, que es responsable de casi todo el crecimiento en el PBI de Dinamarca. En Uruguay se desarrolló una droga que hace lo mismo, que tiene un procedimiento más simple, tiene menos contraindicaciones, es más barata de producir y el Uruguay está al borde de pasar a tener una posición increíble en el mercado internacional y sin embargo uno no ha logrado ver cómo eso insufla de entusiasmo al público o hace que públicos y privados visualicen este momento como un momento muy augural donde todos tendríamos que estar súper atentos a lo que está pasando en términos científicos. Bueno, obviamente en tu carrera tenés diferentes proyectos, en parte también por tu perfil multifacético, pero los proyectos personales son casi como nuestros hijos. ¿Cuáles son aquellos proyectos personales que en la actualidad te generan más orgullo y que además estás como enfocando parte de la energía hacia ahí? Bueno, hay muchos mundos allí porque yo me encargo de generar proyectos de comunicación y me doy cuenta que en buena medida toda esta dinámica de interconexión y generación de consenso tiene que ver con esa comunicación. Uno de los proyectos que a mí me produce más orgullo es una película que hicimos hace poco que se llamó Soñar Robots, que logró realmente generar una conciencia nueva en la población acerca de cuán sofisticado era cuán sofisticada era la generación resultante de los muchísimos años que ha estado el Plan Ceibal funcionando. Pero al mismo tiempo hay proyectos, todos los proyectos en cierta medida son hijos. He ido desarrollando con un conjunto de agrónomos y personas vinculadas a la economía un proyecto acerca de cómo acelerar el desarrollo agroecológico de Uruguay. En realidad, Uruguay tiene unas condiciones increíbles para ser la Holanda del Sur. Los procesos en general novedosos en términos de innovación vinculados al agro consumen bastante energía y Uruguay es un país que tiene una energía verde, tiene un 98% de matriz energética que proviene de fuentes renovables. Es un país ideal para financiar proyectos del agro que incluyan automatización e incluyan otras dinámicas innovadoras como la hidroponía. Y eso está ocurriendo en Uruguay, pero de vuelta, yo siento que lo más importante es que las personas hagan el clic y digan, eso es representativo de mi país, eso forma parte del argumento con el que yo le describo el Uruguay a los demás y a mí mismo y a mis compatriotas. Es decir, todavía hay una cierta dificultad para cambiar la narrativa sobre lo que el país es por una narrativa un poquito más contemporánea.
Qué interesante esa última frase, seguramente que es titular. Quería preguntarte un poco, invitar a todos los asistentes a tener una visión más a futuro y cómo lo ves a Uruguay en ese sentido a nivel de tus industrias, pero también para fomentar una mayor innovación como país. En parte creo que está un poco en esta última respuesta de tenemos que creernos un poco más las capacidades que tenemos para de así generar la autoconfianza necesaria para seguir haciendo, ¿no? Una de las preguntas clave de la innovación es quién la va a hacer. Y ahí hay dos temas. Uno que tiene que ver con la visión ideológica de la innovación. Yo veía a los expositores del panel anterior y veía que terminaban habiendo presentado propuestas que eran muy distintas y terminaban dándose un abrazo y de hecho ese gesto me estimuló más aún que todas las propuestas que hicieron. Hay una dimensión que tiene que ver con quién va a hacer los cambios desde el punto de vista del espectro de opiniones, por una parte. Y por otra parte, tenemos que involucrar cada vez mayor población en la innovación. Uno de los pequeños crímenes que el Uruguay va a tener que enmendar en la próxima década es que nosotros formamos niños desde la jardinera hasta la universidad y después los exportamos. Es decir, invertimos una cantidad insuficiente, pero enorme al mismo tiempo, en el desarrollo de personas cuya potencial de innovación se efectúa en otro lado. Entonces, la pregunta de quién tiene dos dimensiones. ¿Cómo hacemos que todo el espectro político, ideológico de tomadores de decisiones públicos y privados hablen más, se sienten en la misma mesa y entiendan que el Uruguay se juega la vida en esto porque cada vez más la agregación de valor a través del conocimiento es lo que define estos procesos? ¿Y cómo hacemos para, en el proceso educativo, prolongar iniciativas como el Ceibal y conectando mucho más el desarrollo educativo con desarrollos de innovación y con desarrollos a nivel académico y con espacios de investigación reales para estas personas, de tal forma que no se tengan que ir? Pablo, con el espacio y con este tema de sentarnos en la mesa, hablar con el sistema político, el sector privado, ¿quién tiene el puntapié inicial en ese sentido? ¿Son los privados que tienen que tener mayor acción en vínculo con el sistema político o tenemos que esperar que el sistema político reaccione? Es muy buena tu pregunta porque una de las preguntas que yo le hago a todos los actores, y me he reunido con todo el espectro político, me he reunido con tomadores de decisiones, es quién le pone el cascabel al gato. La primera cosa que hay que hacer es cada uno que tenga la oportunidad de abrir sus compuertas, digamos, de abrirse a los demás y de tratar de alguna manera incubar procesos de innovación y sobre todo incubar diálogo. A veces alcanza con tomar un café. Un problema que tenemos los uruguayos completamente opuesto a la demografía exigua que tenemos es que tenemos una dificultad muy grande para sentarnos y conocernos. Es decir, para hacer un arqueo de qué es lo que hay. A menudo instituciones del Estado no saben todo lo que hay. A menudo tomadores de decisiones que tienen la mejor disposición simplemente no conocen a las personas que están haciendo algo. Entonces, lo primero es establecer contacto, tratar de evitar barreras ideológicas. Este es un país que por el momento viene zafando bastante bien del modelo de polarización que ha socavado la interacción social en Latinoamérica. Vamos a darle entre todos. Justamente hablábamos recién con un conocido por aquí, un amigo, que en estos eventos de networking, por ejemplo, que en el que estamos presenciando, muchas veces vamos a buscar a la persona que conocemos para charlar y no vamos a buscar a personas desconocidas. Entonces creo que también parte del intercambio se da en eso, ¿no? En romper un poco esos miedos y prejuicios para poder conversar. En definitiva, las personas que están en la mesa compartiendo con nosotros, poder conocernos entre nosotros. Puntapié inicial por ahí, después ya vamos un poco más a lo macro y cuestiones más globales. Pablo, quería consultarte si podemos de alguna forma hacer como una especie de numeración o punteo de cuáles son los desafíos por un lado y oportunidades por otras que tiene nuestro país de cara a futuro con una mirada un poco más del mundo que es parte de lo que venís haciendo. Lo primero es involucrar a la cultura. La cultura no puede ser una mermelada que se unta sobre un pan estructural que no tiene nada que ver con la cultura. Los países son su cultura. Cuando uno hace una lista de qué es lo que resuena en su cabeza acerca de Inglaterra, piensa en Harry Potter, piensa en Radiohead, no piensa en quién fue el ministro de Economía de hace 8 años. Eso primero, entender que no hay forma de propiciar cambios culturales en el imaginario público sin tener una cultura vigorosa. Y segundo, esa cultura vigorosa debe ser contemporánea, como la cultura que realmente tenemos. Uruguay es uno de los países del mundo que produce más películas per cápita. Uruguay es de los países que exporta más software per cápita. Eso hay que involucrarlo, hay que incorporarlo al imaginario público.
Entender que la cultura no es suntuaria y que la cultura es la herramienta con la que puedes amalgamar cientos de formas de diálogo. Hay que luchar mucho más por la internacionalización del Uruguay. Hay que desperdigar a nuestros creadores, a nuestros innovadores, hacer que se los vea en el mundo. Ya van varios años en que revistas como Nature y Science ponen en la plana de científicos más prestigiosos del mundo algún uruguayo. Eso es un privilegio increíble que nosotros deberíamos estar saltando en una pata y propiciándolo en forma oficial, privada, pública. Es decir, lo primero es generar el encuentro de la forma que sea posible, internacionalizar y dar a conocer lo que tenemos y valerse de la cultura. Bueno, como medio de prensa, el compromiso a poder difundir mucho más este tipo de acciones y resultados y uruguayos que están prosperando a nivel del mundo, eso por un lado. ¿Cuál es la perspectiva que visualizás, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes de nuestro país? Y ahí también una pregunta, si se quiere, personal de guiar un poco a esta juventud hacia dónde está yendo nuestro país y de qué manera uno puede estar preparado para enfrentar eso con diferentes habilidades, ¿no? Una de las cosas que me enseñó filmar Soñar Robots en comunidades rurales de todo el Uruguay es que la idea de los adolescentes son apáticos es una construcción social patética que no se corresponde con la realidad. Vos a un joven le das algo interesante para hacer, lo escuchás, le planteás cosas y le planteás horizontes y se sube en un minuto. Entonces, lo primero es tratar de colectivamente entender que este país despega si ofrecemos horizontes para los más jóvenes. A mí me impactó mucho y la he leído varias veces esa estadística sobre quién recae la pobreza en Uruguay. Eso no puede ser. Y la manera de propiciar ese crecimiento es ofrecer oportunidades. El uruguayo es muy conservador a la hora de contratar jóvenes, es muy conservador a la hora de incorporar jóvenes en procesos de innovación. Si vos lo que estás haciendo es diseñando un proceso de automatización, tener 3 o 4 personas de 17 años te va a acelerar el proceso como loco. Eso no está todavía incorporado a la matriz uruguaya, donde le damos una atención increíble al diploma, a la experiencia previa, y no pensamos en términos de qué importante es el entusiasmo y la capacidad de integrar saberes, experiencia y al mismo tiempo imaginación y conexión con la contemporaneidad. Eso te lo va a dar un joven mucho más que un adulto. Hay que tratar de reducir ese gap generacional y ofrecer la mayor cantidad de oportunidades posible. Cada joven que se va de Uruguay supone cientos de miles de dólares de gasto infraestructural en generar una persona cuyos talentos se los lleva a otro. Eso no tiene que ocurrir más. Pablo, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Cómo llegamos a moldear en Uruguay mucho más innovador y creativo a modo de resumen de esta presentación? Lo primero es presentarle a los niños en la escuela la idea de que el Uruguay es el resultado de una serie de innovaciones. Uruguay fue innovador desde el inicio. No solamente, yo te cité las instrucciones del año 13, pero el Hernandarias introdujo el ganado no a raíz de una intuición salida de un capricho. Hernandarias estudió las condiciones específicas del Uruguay y pensó, este es un lugar ideal para... Y Liebig, cuando vino acá, dijo, este es un lugar ideal para desarrollar extracto de carne y en última instancia corned beef. Lo mismo pasó con la industria lanera. Es una historia de innovaciones que no para hasta el día de hoy. En esa lista de innovaciones tenés el Plan Ceibal, pero también tenés cientos de innovaciones sociales, Varela, Valle y Ordóñez, un montón de hitos. Lo primero es enseñarle a los jóvenes que la historia del Uruguay es una historia de innovaciones y creérnoslo nosotros, los adultos. Cuando vos ves las innovaciones legislativas de Uruguay en el contexto de la época, Uruguay es un auténtico vergel de reformas insólitas. Eso tendría que ser un poco el eje, presentarle a los chiquilines la idea de que Uruguay no está terminado. Mirá, Uruguay no está terminado. Impresionante. ¿Quién nos La habrá inteligencia mandado ese artificial emoji? entendió que era un momento importante. Uruguay no está terminado y hay que seguirlo desarrollando. Esa es la idea del desarrollo como el objetivo colectivo. No está adecuadamente presentada como uno de los ejes de la educación. Se hace un énfasis muy grande y muy bueno en generar personas que tengan una capacidad de comprender su rol social, pero no se les presenta a los chiquilines, mirá que acá estamos para inventar un país. Eso es lo primero. Y lo segundo es tratar de trasladar eso mismo a los tomadores de decisiones. Entender que la estabilidad es una herramienta, pero no es el fin. El fin es la felicidad general, para lo cual necesitas innovar. Pablo Cuberta, muchísimas gracias por estos minutos.
Simplemente te quiero pedir si pones de nuevo el dedito para arriba y toda la gente te va a aplaudir acá agradeciéndote desde Uruguay. Sabes que no siempre sale, es medio random, pero Ahí salió, ¡ay, mira, ahí salió. salió!